Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Uníte como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Te damos la bienvenida a El Faro Audio. Ahora puedes escuchar nuestros reportajes en el momento que más te convenga. Sigue nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita y no te pierdas las historias importantes de Centroamérica. Soy Oscar Martínez, jefe de redacción del Faro, y esta es la carta del editor de la edición de diciembre de la revista del Faro. Queda túnel por delante. Hace algunos meses, hablando con un amigo e historiador cubano en Estados Unidos, me dijo que el libro que compilaba sobre la segunda mitad de los años 80 en Cuba, después de la perestroika, se titularía El túnel al final de la luz. Me pareció fascinante. Primero reí, después pensé un poco y me entristecí. Desde entonces llevo intentando plagiarlo para titular algo. Lo intenté para esta última carta del editor de 2025, el año en que lanzamos la revista del Faro, pero de nuevo fracasé. En El Salvador ya llevamos años en un túnel que solo se oscurece más y venimos, antes de eso, de una luz que, de tenue que era, apenas la podíamos ver. Nayib Bukele lleva desde 2019 cercando la realidad y reduciendo las posibilidades de sus críticos hasta que ya no queda más panorama. El futuro es oscuro, el túnel se sigue ampliando y la luz de aquella esperanza de una democracia que nunca cuajó desde 1992, el año de la paz, ahora mismo cuesta incluso acordarse. En esta última revista revisamos el año más oscuro de la dictadura que empezó cuando Bukele tomó posesión por segunda vez consecutiva, violando 4 artículos de la Constitución el 1 de junio de 2024. El año pasado quedó asentado el deseo de Bukele de perpetuarse en el poder y su voracidad para acumular riqueza. Este año 2025 ha quedado claro que no piensa compartir el país con nadie, que con sus críticas pueda hacer daño a su proyecto mesiánico. Ha sido el año del exilio y la prisión de las voces disidentes. Ante acoso policial en las casas e información sobre órdenes de captura que podrían implicarnos décadas de encierro injustificado, más de 50 periodistas estamos ya fuera del país y también una incontable cantidad de activistas ambientales, anticorrupción y por los derechos humanos. Cada una de las piezas de esta edición nos recuerda que aún falta túnel. Gabriel Labrador nos entrega un detallado ensayo sobre la mujer a quien consideramos personaje del año, la activista anticorrupción y defensora de derechos humanos Ruth López, encarcelada desde el 18 de mayo de 2025, aislada en una cárcel del régimen bajo un juicio secreto, sin pruebas exhibidas por la dictadura, que controla a jueces y fiscales. Es doloroso si quiere escribirlo, pero si Ruth cumple con el patrón de la mayoría de presos políticos que ahora mismo están en las cárceles, su liberación no será pronto. Con su captura y la de otros, como los ambientalistas Alejandro Enríquez y José Ángel Pérez, el activista de derechos humanos Fidel Zavala o el abogado constitucionalista Enrique Anaya, la dictadura envió un mensaje contundente a decenas de activistas: la cárcel o el exilio. Junto a Román Gressier, editor del Faro English, escribimos el ensayo sobre el tema del año, Bukele a la sombra de Trump.
Nada habría sido posible, o al menos todo habría sido más difícil, si Donald Trump no hubiera vuelto a la presidencia de Estados Unidos este enero de 2025. Pero volvió, y Bukele se siente más fuerte que nunca. Le prestó su megacárcel a Trump para que enviara cuanto migrante quisiera a ese centro de tortura. Y el estadounidense respondió con muchos regalos. La imagen de ambos sonriendo en la Casa Blanca, la licencia para consolidar su proyecto dictatorial sin que desde el gobierno del norte se diga ni una crítica, e incluso el intento esmerado de desmantelar los juicios contra 9 líderes de la Mara Salvatrucha 13 que estaban por contar su pacto con Bukele. Como ocurrió en otros períodos de nuestra sufrida nación, los túneles salvadoreños se construyen con la ayuda estadounidense. Cuando junto al equipo de fotografía recogimos las 10 fotos del 2025, el panorama fue igual de oscuro. Torturados en las cárceles, exiliados salvadoreños, sobrevivientes de masacres en Guatemala, deportados, líderes pandilleros que pactaron con Bukele. Este año se registró lo que nos pareció más importante, y es obvio que el sufrimiento de mucha gente en esta región, que sigue siendo pobre, injusta y desigual, nos pareció fundamental. Tanto así que para nuestro encuentro anual de periodismo, el Foro Centroamericano, reunimos las imágenes de 9 fotógrafos que nos contaron la desgracia de los miles de migrantes cazados por la administración Trump. Nuestro productor Omnium musicalizó la pieza y en esta edición les ofrecemos el fotoconcierto que presentamos en la ciudad de Antigua Guatemala durante el evento. Cuando nuestro jefe de desarrollo, Daniel Reyes, compiló los más de 30 hitos del año en la vida salvadoreña, fue posible atisbar el tramo de túnel que transitamos este 2025. Una línea de tiempo que muestra paso a paso cómo el dictador cerró espacios en poco tiempo, cuando a inicios del año se sintió retado por revelaciones de la prensa y manifestaciones de un grupo de pobladores pobres que exigían un lugar para vivir. En medio de nuestro propio túnel, nuestro director, Carlos Dada, nos recuerda en sus Malas Compañías que hay otros más oscuros y mucho más macabros, y entrevista a Homero de León, un mexicano de Médicos Sin Fronteras que llevaba 6 meses curando en Gaza, atestiguando el más grande horror del que el mundo tenga memoria en los últimos años, un genocidio que ha ocurrido en parte mientras era televisado. En algún momento, el doctor Homero se queda sin palabras, saca una libreta y lee las que sus colegas médicos palestinos le dieron para decir al mundo. En el archivo del Faro, volvemos a una pieza que sin duda marcó el mes más oscuro de este año, el mayo salvadoreño, con todo lo que no debería significar esa expresión. Volvemos a dejarle las 3 entregas de las entrevistas con Charlie y Liro, los 2 líderes pandilleros con los que Bukele y su entorno pactaron por 8 años, hasta ayudarles a escapar tras decretado el régimen de excepción que ha encarcelado a miles de inocentes. Aquellos videos fueron virales, alcanzando más de 2 millones de reproducciones en apenas un mes. Enfurecieron al dictador, que se siente rey de las redes sociales, y fueron el inicio del exilio de periodistas del Faro. Al final de la edición, como un regalito quizá, les dejamos Cuervo Ingenuo, la columna de audio de Carlos Martínez, que suele sacudirnos con terribles momentos, pero hoy nos deja uno maravilloso, de salvadoreños que fueron críticos a Bukele y tuvieron que pagar con el exilio, pero que en ese momento, en esa escena, no están en el túnel, sino en una mesa juntos, sonriendo y comiendo pupusas. Así se titula la columna, Pupusas. En 2026, esta revista se lanzará en 2 ciclos, de marzo a junio y de septiembre a diciembre. 8 ediciones, las mismas que le entregamos este año. Dejaremos esos 2 espacios intermedios en los que el Faro seguirá informando en su edición habitual para repensar, proponer, recoger y entregarles revistas aún más profundas. De mientras, y aunque suene a un chiste de mal gusto, les deseo feliz Navidad, feliz Año Nuevo y luz al final del túnel.
Gracias por escuchar esta historia. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir informando a más personas. Sé parte de nuestra comunidad desde $3.75 al mes y cancela cuando quieras. Ingresa a apoya.elfaro.net.